Sí. Bueno, Nico Marino, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, Sí. con ganas de comenzar el podcast. El podcast, muy bien. Oye, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, presentarte. Ya sabemos cómo te llamas, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu disciplina deportiva? Bueno, yo soy esgrimista, más precisamente floretista, porque en esgrima tenemos 3 disciplinas distintas, que son florete, espada y sable. Cada una tiene sus propias características, o sea, sus propias reglas, sus formas de tocar, sus puntos válidos. Yo hago florete, que precisamente es tocar en la zona del pecho y un poquito por arriba del cuello, hasta acá, por ejemplo. Ajá. Hasta acá, lo que se denomina la barbada. Pensarlo como un chaleco. Entonces, si uno se pone un chaleco, tiene la parte de adelante y también tiene los hombros y la parte Ajá. de la espalda. Entonces, esa es mi disciplina, la que yo practico, florete. Muy bien. ¿Y desde cuándo comenzaste a practicar florete? El florete de esgrima desde los 12 años que vengo haciendo. O sea, que llevas más de media vida dedicándote Y sí, con 25, sí, ¿no? más de media vida. Muy bien. Bueno, pues como ya sabemos, estamos hablando sobre nutrición deportiva y qué menos que pues bueno, valorar sobre todo de una disciplina que a lo mejor no es tan mediática como otras, como puede ser el fútbol o el baloncesto o el tenis, lo importante que puede ser la nutrición en ello. Bueno, una cuestión muy importante que queremos saber es cómo entrenáis. ¿Solo estáis tirando, trabajando con el florete o hay otro tipo de entrenamientos que circundan al trabajo de un esgrimista? Bueno, está cambiando un poco el paradigma. Antes se lo veía más como un arte, digamos, como un deporte, pero a la vez un arte. Entonces, dentro de esa búsqueda de perfeccionar el arte, se hacía solo esgrima. Ajá. Entonces, directamente como que la preparación física era la propia esgrima, la técnica era la propia esgrima y ya. Y después la clase con su respectivo maestro, con su entrenador. Sí. Eso está cambiando, la esgrima fue mutando sigue manteniéndose la técnica, pero a la vez se convierte en un deporte mucho más veloz, más explosivo. Hay que aguantar mejor los asaltos, entonces a través de la preparación física uno... O sea, que le metes gimnasio. Sí, metemos gimnasio. ¿Y qué hacéis? Normalmente, ¿cómo entrena físicamente un tirador? Porque claro, siempre lo vemos en la tele, ¿no? Como personas, como tú bien dices, ¿no? Como un deporte más clásico, ¿no? Más estilizado, muy técnico. Pero, oye, creo que hay algo más, ¿no? Sí, a ver, es una pregunta un poco complicada. Yo te puedo responder desde mi experiencia, porque claro, dentro de la rama justamente de la preparación física hay muchas vertientes, hay muchos métodos y hay preparadores físicos que van a elegir uno por sobre otros. Yo, por ejemplo, conozco esgrimistas que no levantan pesas, por ejemplo, trabajan solo con bandas, por poner un ejemplo. Como también hay otros que sí, todo pesas y mucho sobrepeso, y hay otros que no, simplemente con saltos. Entonces, bueno, cada preparador físico es un mundo y cada deportista va a entrar dentro de ese mundo en base a lo que el entrenador plantee. Ahora bien, desde mi caso, sí, yo hago con mi preparador físico, que es Pablo Anión, hacemos todo tipo de trabajos, ligados a la resistencia, porque la esgrima parece que no, pero es un deporte muy desgastante. Te saca muchas piernas, cansa mucho, tenemos que estar durante mucho tiempo en una posición muy baja de piernas. Entonces es un deporte súper desgastante y la resistencia es algo clave, fundamental. Después, obviamente, la velocidad para finalizar el ataque, para escapar, para huir, los cambios de sentido, o sea, de dirección, entrar y salir, como en todo deporte de combate. Y eso, en fin, bueno, la potencia, ¿no? O sea, nosotros no contamos con vencer una carga externa, o sea, más que nuestro propio peso corporal. Claro. Entonces es velocidad pura. Bueno, yo creo que es algo muy importante, sobre todo desde mi campo, que es la nutrición deportiva, conocer todo este tipo de contextos de entrenamiento, porque nos ayuda sobre todo, bueno, pues a recuperarte, porque supongo que incluso harás dobles entrenamientos al día, ¿no? Sí. Normalmente hago dos al día, depende obviamente el tipo de semana y tal, pero sí, es muy habitual en mí hacer dobles turnos.
en algún periodo muy puntual triple turno, pero no es lo habitual en mí. Mi esquema de trabajo. Vale, y conociendo un poquito más tu deporte y tu disciplina, cuéntanos un poco cómo sería un calendario normal de competición de un esgrimista especializado en florete. Y a ver, nosotros tenemos torneos nacionales y torneos internacionales. Lo que viene siendo torneos nacionales, en mi caso que soy de categoría senior, siempre son 3 rankings nacionales. De todas formas, perdona que te interrumpa, tenemos que aclarar que tú eres argentino, ¿no? Sí. Creo que se ha notado, ¿no? Sí, me parece que el acento un poco me delata. Soy argentino, estoy viviendo en España, más precisamente en Madrid, y bueno, a lo largo de lo que es el año, el periodo anual de competitivo, nosotros tenemos 3 fechas, 3 rankings nacionales y un último torneo que es el campeonato nacional. O sea, son 3 rankings más un campeonato nacional, que ahí el que gana es justamente el campeón nacional de X año, del que corresponda. Siempre el campeonato nacional es el último que cierra la temporada. ¿Y cuándo se iniciaría la temporada y cuándo finalizaría en el calendario? ¿En qué mes? Bueno, acá en Europa se rige obviamente en lo que viene siendo el verano europeo. Ajá. O sea, entonces apenas termina el verano, ahí se podría dar comienzo a la temporada, que sería más o menos en septiembre. En septiembre arrancaría la temporada. Eso no significa que los torneos internacionales comiencen en esa época, que igualmente sí se da. Porque a nivel internacional, la FIE, que es la Federación Internacional de Esgrima, adopta el calendario europeo. Entonces, a nosotros nos pasa, que, por ejemplo, en Argentina, nuestras vacaciones son en diciembre. Y en diciembre acá en Europa es plena actividad. Los chicos van al colegio, bueno, sacando del 24 al 31 fechas muy simbólicas, no simbólicas, son muy, muy puntuales. Pero nosotros en diciembre tendríamos vacaciones y sin embargo nosotros tenemos que competir y estar a pleno. O sea, que te puede pasar que debido a que compites por Argentina y además entrenas en España, pues tengas un calendario que sí, muy apretado. Se solape incluso de una temporada a la otra. Exacto, de hecho me ha pasado. Yo tenía pensado tomarme vacaciones ahora y me han confirmado, bueno, no, me habían confirmado de que tenía que ir a tirar un torneo sudamericano, o sea, de Venezuela para abajo. Entonces, eso fue hace un par de semanas, 2-3 semanas, y para llegar bien a ese torneo tuve que estar otras 6 semanas preparándome. Esas 6 semanas un europeo las tiene de vacaciones. O sea que síndrome vacacional no vas a tener. No, de eso sin dudas. Pero sí, tengo un calendario, a raíz de eso tengo un calendario muy apretado. Son pocas las veces que tengo vacaciones de más de 3 semanas, por ejemplo. Bueno, volviendo a lo que comentas, que importante es que tengas un equipo detrás tuyo que bueno, cuide sobre todo, bueno, pues de tu físico, ¿no? Y incluso de tu mente. Tengo que preguntarte entonces por qué decidiste establecer en tu equipo a un nutricionista deportivo, que en este caso soy yo, y desde cuándo comenzamos a trabajar. Voy a responder lo más simple. ¿Desde cuándo comenzamos? Hace ya más de un año, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace ya casi creo que un año y medio, o sea, hace bastante tiempo que estamos trabajando. ¿Y por qué decidí incorporar a un nutricionista? Está de moda, ¿eh? Sí, la verdad que sí, está de moda y es una buena moda en realidad porque hace bien, no tanto para deportistas como para personas que simplemente quieren mejorar su salud, su bienestar. Y obviamente mucha gente ahora con el tema del fitness es necesario, o sea, estar siguiendo de cerca el plano nutricional. Pero bueno, volviendo a lo mío, yo he tenido varios nutricionistas y nunca terminaba de compenetrar ahí con el esquema de trabajo, con los métodos que me planteaban. Y la verdad es que con vos yo sentí que eso cambió mucho porque fue como un esquema más, como más flexible y muy adaptado a la vez. Muy riguroso porque, bueno, sería explicar todo el método, ¿no? Pero no desveles todos los secretos. Claro. Pero básicamente yo tengo muy bien ya esquematizado
qué tipo de, si hago tal entrenamiento tengo que alimentarme de tal manera. Y si hago, por ejemplo, en un día tengo A, B y C de entrenamiento. Entonces, bueno, para A corresponde una cosa, por haber hecho B corresponde otra y por haber hecho C otra más, distinta probablemente. Entonces eso es muy adaptado a mi actividad y a su vez es muy flexible porque para cada plan, para cada cuadrado, digamos, para cada esquema de nutrición, aparte hay una serie de opciones. Entonces, si hoy, por ejemplo, no sé, en el A tendría pollo, tengo que elegir entre pollo, cerdo o carne magra, digamos, yo podría tener esa opción. Obviamente van a cambiar las cantidades, pero en cambio yo siempre trabajé con esquemas donde, bueno, el lunes es pollo. El menú de siempre. El menú de siempre, claro. Entonces eso te da esa flexibilidad que es clave en realidad, porque si no, es imposible continuarlo en el tiempo. Claro, que muchas veces con el trabajo de menú, que a veces puede ser positivo para diferentes escenarios o personas, para un deportista a lo mejor que es muy cambiante, ¿no? En la situación, que a lo mejor puedes estar compitiendo o puedes estar en un entorno que no es el tuyo, porque por ejemplo viajas, ¿no? A ver a la familia, lo que sea, seguir esa rutina de menú te hace saltar esa idea a veces, no de decir, uy, me he saltado la dieta, ya lo he hecho mal, ¿no? Un mensaje negativo que nos induce. Por lo tanto, creo que te ha gustado este estilo de trabajo y sobre todo aprendes, ¿no? Por ejemplo, gestionar un poquito tu alimentación. Sí. No solo que me gusta, sino que creo que es la clave de que desde el apartado nutricional vaya todo sobre ruedas, que vaya todo para adelante. Yo creo que eso es un plus, es un diferencial muy grande. Y además creo que también es una cuestión también de saber que hay que entrenarlo, ¿no? O sea, es decir, esto no es de la noche a la mañana que yo te puse una dieta y ya funcionó todo, sino que ha sido un trabajo progresivo de aprendizaje para que vayas un poquito utilizando las herramientas. Porque muchas veces como que la gente va al nutricionista y dice, bueno, me pone la dieta y ya está, ya no lo veo más, ya tengo lo que tengo que hacer para siempre, pero es un sistema que es flexible dependiendo de las situaciones también que te acontecen, ¿no? Porque a veces a lo mejor has tenido alguna problemática que ahora hablaremos y que hemos tenido que adoptar el plan en ese sentido. Sí, es verdad que ese plan al principio cuesta un poco adaptarse porque es algo evidentemente nuevo y es difícil adaptarse porque uno tiene que ir viendo en base a lo que hizo en el día. Un plan que sea rígido en realidad sería más fácil, es más sencillo porque es simplemente ver, bueno, el lunes a la mañana tengo que comer esto y esto. Pero ¿qué pasa? Eso no se ajusta al contexto de cada día. Exacto. Si hay una sorpresa... Si hay una sorpresa, como puedo estar enfermo o se me hizo tarde, al final no pude ir a entrenar y bueno, yo voy a tener que comer lo mismo como si hubiera entrenado, pero en realidad no fui a entrenar. Claro. O viceversa, qué sé yo, el miércoles en teoría no tengo entrenamiento, pero bueno, justo el miércoles me salió un entrenamiento que no puedo dejar de ir. Y entonces, eso es el plus que da este método. Bueno, eso es un poco lo que hacemos, es intentar un poquito ponernos en la piel de vosotros, sin llevar esa carga de trabajo que hacéis, claro está, pero saber un poquito que tenemos que facilitaros las cosas y que no es cuestión de daros un papel y ya te vemos dentro de 2 meses, sino también, bueno, tú y yo pues tenemos un contacto bastante estrecho por WhatsApp, como tenemos ahora, ¿no? Para poder un poquito decirme, pues, oye, pues mira, hoy estoy bien, hoy me encuentro tal, hoy he tenido algún problema, ese feedback, ¿vale? O sea, que eso creo que hace mucho para que el plan de trabajo funcione, porque al final trabajamos igual que trabaja un preparador físico o un psicólogo, al final pues, es un trabajo lento de construcción para que al final todas las piezas se encajen en ese sentido. Totalmente. Yo me gustaría, siempre es una pregunta que siempre les hago a los deportistas, porque me gustaría saber un poco qué cosa cambiaste de tu rutina que antes no hacías y que con el plan te lo introdujimos o te lo quitamos, es decir, algo que hacías que creías que era lo mejor y al final lo hemos eliminado. Te pongo un ejemplo, hay gente que decía, pues yo no desayunaba y ahora pues oye, se hacen unos desayunos que incluso se lo demanda su propio cuerpo. No sé si a ti en ese sentido has tenido alguna cuestión de ese tipo. Quizás antes no, siempre fui de comer bastante. Si hay algo que destaca tu dieta es que me das de comer, nunca suelo quedarme con hambre. A veces hasta cuesta terminarse las cosas, ¿no? Sí, a veces ha llegado a costar, sí. Quizás antes no desayunaba tanto, no comía tanto, no ingería tantas calorías, digamos, en la primera parte de la mañana. Y
Y a partir de que empecé a hacer eso, sí notaba de que después en el entrenamiento obviamente rendía más o durante mucho más tiempo. Quizás al principio, previo a no comer tanto, me cansaba al principio. O sea, me cansaba mucho antes de lo que después me terminaba cansando después de ingerir las calorías que correspondían para el desayuno. Entonces, de ese lado quizás. Después el resto era más o menos lo que venía haciendo. Ajustando a lo mejor las cantidades. Ajustando las cantidades. Bueno, obviamente parece como que en realidad no cambió nada, pero pasa que tendría que ponerme a detallar cada... No hice nada al final. Claro, en realidad no. En realidad no cambió nada. No. Cambiaron un montón de cosas, tendría que entrar en detalle. Después el tema suplementos, se incorporaron un par de suplementos que antes quizás no tomaba. También metimos otras herramientas, como puede ser los isotónicos, que eso yo creo que en realidad fue el mayor diferencial. Porque tú compitiendo no bebías isotónico o apenas... Compitiendo, depende. Si tenía un Powerade y justo ese día me tenía ganas, me apetecía, iba, lo agarraba, como si otro día agarraba un Red Bull. A salto de mata, como decimos aquí. Bueno, no conozco el dicho, pero me imagino lo que me querés decir. Si veía un Gatorade y tenía ganas, era un Gatorade. Si era un Red Bull, era un Red Bull. Si era agua, normalmente siempre era agua. Y normalmente la típica, en esgrima siempre suelen ver muchos con bananas. La fruta predilecta es banana siempre. Sí, me suena también en otros deportes como el tenis. Sí, bueno. Que no estamos en contra de ello, pero que hay otras alternativas. Claro, sí, probablemente mejores, bueno, ya hemos visto. Después, bueno, entonces reemplazamos eso y dijimos, bueno, a partir de ahora firme el isotónico, el Gatorade, bien. Claro, dándole una sistematización y después, bueno, la implementación esto de cafeína. Porque, disculpa, volviendo un poco a lo isotónico, la idea es siempre de beber una bebida isotónica, que normalmente es una bebida de reemplazo de fluidos, que tiene sus sales y sus hidratos de carbono muy bien establecidos y el líquido y tal. Es sobre todo visto en deportes de exterior, ¿no? Donde hay mucha sudoración y tal. Claro, tu deporte, no lo hemos dicho antes, pero es un deporte que se practica y se compite indoor, o sea, en pabellones. Pero de todas formas, sudáis mucho, ¿no? Porque vosotros con la equipación que lleváis y la intensidad de trabajo que tenéis, hay pérdidas de fluido, vamos. Yo creo que algo de sudor tenéis. Sí. Incluso en invierno. Nosotros por esgrima tenemos que usar muchas prendas. Y a raíz de eso, sí, sobre todo en verano, también obviamente va a depender mucho de cada persona. Hay personas que sudan más, menos. Yo en mi caso sudo muchísimo. O sea que lo de la isotónica, de hecho a mí se me daban, antes de implementar esto, a veces me daban calambres. Claro. Por algún desequilibrio electrolítico y por una fatiga quizás sí, a lo mejor establecida. Y uno primero que dice, bueno, hay que comer más banana. Y no, en realidad era que durante todo el torneo necesitaba reponer los electrolitos perdidos. Bueno. La cuestión es que sí, yo transpiro mucho, entonces esa herramienta me sirve mucho. Y en realidad la gran mayoría de tiradores masculinos, sobre todo. Quizás el femenino no suda tanto. Algunas más, otras menos, pero en realidad el promedio es bajo, pero en el masculino todos sudamos. Un dato sí. Interesante. Y sobre todo también creo que implementamos en un momento dado, cuando hubo un cambio en tu preparación física, ya en el gimnasio, también tomar isotónico durante el trabajo de fuerza, ¿no? Que tú creo que tenías una idea un poco de decir, bueno, el isotónico aquí es de losers, ¿no? Sí, ¿quién lo diría? Sí, para mí, bueno, se escucha bastante que en el gimnasio en realidad la isotónica no sirve, es o gastadero de dinero o es ineficiente, bueno, en fin, lo que sea, pero la cuestión es que no, isotónico y gimnasio no, o cosas con sobrepeso no, y la realidad es que mis entrenamientos en el gimnasio, en el periodo preparatorio, digamos, eran muy intensos y muy duraderos. Quizás algunos me llevaban 1 hora y 20, hora y media, y yo notaba el cansancio, ¿viste? Pero era un cansancio ya desmedido, y entonces barajamos la posibilidad de la implementación de los isotónicos durante la sesión de gimnasio y tuvo muy buenos resultados. Yo notaba que rendía mucho mejor a lo largo de la sesión y no llegaba tan fatigado al final. Claro, porque al final la idea era buscar un vehículo de hidratos de carbono, de azúcares realmente, para prevenir un poquito esa fatiga por depleción de glucógeno,
de una forma fácil, lo mejor es los líquidos. Entonces la isotónica tenía esa vertiente. O sea que muchas veces sí que es cierto que a lo mejor una persona de a pie que hace esta sesión de fuerza en el gimnasio pues no lo necesita, pero como tú muy bien has dicho, eran sesiones muy intensas, con trabajos físicos muy demandantes, intermitentes incluso, pues yo creo que en ese sentido pues dimos ahí un poco con el clavo. Sí, sí, incluso después de venir de una sesión a la mañana de esgrima. O sea, no era el único turno del día. O sea, que ya venías con un cansancio. Claro, ya venía arrastrando la fatiga casi que desde casa. Bueno, fíjate que estas son cuestiones que fuimos implementando conforme fuimos trabajando, que de primeras, cuando yo te diseñé el plan, esto no aparecía. Fue cuando tú me diste esa información, que qué importante es que el propio deportista o su staff técnico al nutricionista le dé la información para que podamos hacer este tipo de cambios, ¿no? que podamos mejorar. Recuerdo que a partir de la Copa de París, ¿vale? Que yo estuve ahí presente contigo, implementamos también alguna cuestión, porque creo que si antes de todo nos indicas un poquito cómo se basa un poco la competición de esgrima, porque esto creo que es algo importante, ¿no? Que creo que hay como dos partes, ¿no? Hay dos partes muy marcadas, que la primera es lo que sería una analogía con respecto al fútbol, la fase de grupos. En la fase de grupos normalmente son 7 personas, vamos a hablar en un plano internacional como corresponde, ¿no? En una Copa del Mundo hay 7 personas por fase de grupos. Entonces yo, por ejemplo, estoy vamos a poner en el grupo 1. Yo sería el único argentino que va a estar en ese grupo. Entonces, no sé, hagamos de cuenta que me pone un argentino, un chileno, un estadounidense, bueno, rellenamos con cualquier nacionalidad, ¿no? Van a dar 7, entonces yo tengo que hacer 6 asaltos, porque yo no puedo tirar conmigo mismo. Entonces son 6 asaltos. Esos asaltos, con cada uno de las 6 personas distintas, son a 5 puntos. Solo a 5. O 3 minutos, lo que suceda primero. Porque los puntos son cuando tú incides con el florete, ¿no? En algún punto del chaleco del oponente. Exacto, exacto. A grandes rasgos sí, después bueno, va a influir la decisión del árbitro en base a, porque en el florete es con prioridades, o sea, si uno... Ya he aprendido algo. Sí. Si la persona A viene atacando, o sea, va para adelante, y la persona B va defendiendo, o sea, significa que se está yendo para atrás, y en un momento dado los dos se llegan a tocar al mismo tiempo, o sea, que se encienden las dos luces, el árbitro, la función del árbitro va a estar en ver quién iba atacando, o sea, quién tiene la prioridad en caso de que dos luces se enciendan a la vez. Es un poco complejo de explicar y no viene al caso, pero la cuestión es que si son a 5 puntos o 3 minutos lo que suceda primero. Puede pasar de que, no sé, que vaya 1-0 y pasaron los 3 minutos, listo, se anota 1-0 y punto, nunca se llegó a 5, no importa. O puede pasar que en el primer asalto, bueno, no importa el asalto, que se termine 5-0 en 10 segundos. Puede pasar también. O sea, que pueden ser combates... Pueden ser combates muy largos o muy cortitos. Eso en la fase de grupos. Eso en la fase de grupos. Después ya viene, una vez que se terminan los 6 asaltos, viene lo que son las eliminaciones directas. Que ahí en realidad es como en el tenis. El 1 va con el último, o sea, hagamos de cuenta que hay 64 personas, ¿no? El número 1 va con el 64, el número 2 va con el 63, y así sucesivamente. Ahí, eliminación directa, el que pierde se va del torneo. Una vez que ganás esa ronda, pasás a la siguiente, así hasta llegar a la final. Esos asaltos son ya a 15 puntos. Más largos. Son más largos. Todo se multiplica por 3. De 5 pasamos a 15. Ahí multiplicamos por 3. Las mangas son 3 mangas, también de 3 minutos. Entonces las mangas también se multiplican. Antes era una manga de 3 minutos. Ahora pueden llegar a ser 3 mangas de 3 minutos. ¿Por qué digo podría llegar a ser? Porque quizás en la primera manga, o sea, en la primera ronda, vos ganás 15 a X. Qué sé yo, 15-14 o 15-0, da igual. La cuestión es que se terminó en menos de 3 minutos. En caso de que cuando se lleguen a los 3 minutos el score no haya terminado en 15, por ejemplo, no sé, 10-8, por ejemplo, hay una pausa de 1 minuto. Eso sería más o menos una relación como en boxeo. Round de 3 minutos, descanso 1. La siguiente ronda, la siguiente manga, lo mismo. Otros 3 minutos. En el caso de que no se lleguen a 15, se hace otra pausa de 1 minuto y se vuelve por última manga, por última vez a los 3 minutos.
y ahí, como quede el score, bueno, vamos a cuenta que queda 14 iguales, bueno, y después se sortea una moneda, punto de prioridad, el famoso, el que mete gol gana. Claro. No, eso es un asalto, o sea que se pueden hacer muy cortos como se pueden hacer muy largos. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, sobre todo, claro, sobre todo a nivel de la recuperación por cada combate que hayas tirado, sabiendo un poco la relación que hay en lo prolongado que haya sido, ¿no? En ese sentido. Sí, tanto desde la nutrición como también desde el físico. Uno tiene que estar en realidad preparado para el peor escenario, que van a ser las 3 mangas de 3 minutos, yendo y viniendo. Y llegar incluso hasta la final. Que encima encima las 3 mangas de 3 minutos en cada asalto. O sea, en una competencia internacional, uno arranca en cuadro de 64, eso significa que hay 64 personas. Entonces siempre es dividir por 2, 64... 32, 16, 8, semifinal, que serían los 4 mejores, y la final. O sea, es realmente desgastante. Es importante entonces conocer muy bien estas características de cada disciplina, sobre todo a nivel competitivo también, pues para saber un poquito luego cómo enmarcar el trabajo también nutricional, en mi caso, que es la parte competitiva, el antes, el durante y el después. Exacto. Creo recordar que cuando participaste en la Copa del Mundo en París, que fue este año, en enero, yo estuve presente afortunadamente, la verdad es que me encantó estar allí y verte competir y ver ese ambiente. Ahí tuvimos una cuestión, ¿no? que comentabas, que a veces, bueno, pues los horarios a veces son un poquito caóticos, ¿no? Y entre lo que era la fase de grupos y luego el cuadro final, pues a veces no hay tiempo para comer. Y no podías ir a un sitio a comer, no podías recuperar bien para luego hacer frente a ese cuadro final. Y ahí también hicimos algún tipo de estrategia, ¿no? Implementamos alguna estrategia para que tú luego, en siguientes torneos y siguientes competiciones, siguientes copas, pues ya no te pudiera pillar un poquito el toro, ¿no? En el sentido de poder comer algo que te pudiera recuperar y volver. Sí, en ese sentido se torna bastante impredecible todo lo que es el tema de horarios. Puede pasar de que entre la fase, lo que dijimos, la fase de grupos y la eliminación directa, el promedio entre cada torneo suele ser 1 hora. A lo largo del año vos agarrás todos los torneos y suele dar 1 hora. Pero hay torneos que en realidad se demoran bastante más por un tema organizativo mala organización, como hay otros que son muy eficientes en la manera de organización y lo largan a la media hora. En todos sitios cuecen habas, ¿no? Claro, entonces bueno, habría que buscar un método para en cada caso, y ahí llegamos a la idea de que lo mejor es pan con mermelada. Fíjate. Pan de molde con mermelada. Pan de molde con mermelada, en mi caso Durano, que me encanta, y ahí a la guerra de nuevo. Estarán todos los gurús cetogénicos y los de la dieta antiinflamatoria tirándose de los pelos cuando vean esto. Se estarán tirando un puente. La caída es dura. Bueno, ¿y qué has notado específicamente al implementar el plan nutricional? ¿Has notado algo? Porque a veces la gente piensa, van a ser fuegos artificiales, pero nada que ver. ¿Qué es lo que quizás tú has notado en este año largo que has estado trabajando conmigo? Y bueno, a ver, un mejor rendimiento en los torneos, eso sin dudas, pero yo creo que ese aumento del rendimiento en los torneos se da también porque con la implementación nutricional también me permite poder entrenar más y mejor en los entrenamientos. Y uno compite como entrena en alguna medida, ¿no? Bueno, en una gran medida. Entonces, al poder entrenar con una mayor intensidad y durante más tiempo, eso después repercute después en el rendimiento en el torneo, que puede ser, a veces sale bien, a veces sale mal el torneo, pero los deberes fueron hechos, o sea, la tarea estuvo hecha. Después, bueno, te levantas al día del torneo y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que has dicho aquí algo muy, muy interesante y muy importante sobre nutrición deportiva, que al final es sobrellevar los entrenamientos diarios, la carga de trabajo diario que te permita competir. O sea, que se derriba el mito de, oye, dame lo que comer antes de competir, esa comida mágica que me va a permitir ganar. Eso no existe. No existe. Derribamos un mito. No, sí, un mito de... No, es como en el colegio cuando tuviste toda la semana para estudiar el examen de un libro así y te pones 5 minutos antes, ¿no? Te va a quedar la información, va a salir mal, eso es muy probable que salga mal. Ahora, vos leíste todo durante la semana, te presentás al examen y bueno, puede salir mal, pero el trabajo estuvo hecho. Bueno, esto es lo mismo. Ya no depende tanto de la nutrición en sí, pero los deberes estuvieron bien hechos
Yo en la nutrición igual no podemos hablar de una semana, eso es de un periodo mucho más largo. Por suerte incluso mi deporte no va por peso. Entonces yo, por ejemplo, no me tengo que olvidar de la restricción calórica, me puedo, entre comillas, dar algún lujo, alguna comida rara un fin de semana, o sea... Algún alfajor. Algún alfajorcito con dulce de leche, sí. No tengo esos problemas, pero el que te diga o el que me diga, che, esta semana voy a intentar comer mejor porque se acerca el torneo... Y no, a ver, si venís comiendo mal hace 2 meses, no lo vas a arreglar en una semana. Así no funcionan las cosas. No. No, hay una cuestión también muy importante que acabas de decir. Qué importante es a nivel psicológico, a nivel de descanso mental, a veces darse un lujo de comerse algo que te apetezca. Porque esto muchas veces lo digo. Oye, no, yo lo hago perfecto, lo hago al 100% el plan. No me he salido de nada. Mal porque te estás creando una tensión a ti mismo de hacer todas las cosas como marca tu plan sin dejarte un poquito, y eso muchas veces también lo pongo en el plan. Siempre pregunto por primera vez cuando trabajo con vosotros, oye, ¿cuál es tu alimento o tu plato favorito? Pues algunos me dicen el sushi, otros una hamburguesa o una pizza o un alfajor. Lo pongo en el plan, tómatelo de vez en cuando, quiero que te lo tomes, no está mal, está muy bien, porque te va a ayudar sobre todo a que a nivel mental puedas sobrellevar todo lo que lleváis, porque creo que lleváis una carga de trabajo bestial, porque en tu caso entrenamientos dobles, competir, estar fuera de casa, estudiar, porque también eres estudiante. Entonces, oye, pues un poquito, ¿no?, de ayuda, ¿no?, de comer algo que te guste, creo que es muy beneficioso. No, sí, me hiciste acordar una anécdota, no es mía, pero sí conozco el que la cuenta, que era un nutricionista de Argentina muy reconocido, Walter Suropsim. Y él contaba una vuelta que una vez que tenía que preparar un pesaje de no me acuerdo si era un judoka, pero bueno, uno de estos deportes de combate que restringen peso, ¿no? Y tenía que mantenerlo ahí a raya. El hombre de se estaba muriendo. No Walter, evidentemente, el judoka, vamos a poner judoka, ¿no? El nutricionista nunca se muere. Walter no se moría, ¿no? Vemos en la distancia. Claro, el judoka estaba ahí complicado con el tema del peso. Y en un momento dado Walter lo ve y él sabía que a él le encantaba el chocolate, el chocolatito. Entonces lo ve ahí que ya no daba más y va Walter y le da un chocolate. Entonces el que lo mira afuera dice, ¿cómo le vas a dar chocolate si el tipo tiene que bajar de peso? Y el tipo dice, ese ligero aumento de peso después me va a servir mucho más para seguir bajando. Y que seguramente ni siquiera afectaría al peso, una onza de chocolate. Bueno, habría que evaluarlo, pero ya el tipo asumía de que ese chocolatito, por más que podría llegar en el muy corto plazo, llegar a perjudicar, después sería de mucha ayuda para seguir restringiendo calorías. Claro, de beneficio. Porque lo del cerebro manda. Sabemos, y es muy importante, que hay pues, un montón de sustancias bioquímicas que regulan el apetito y la saciedad. Y en ese sentido, por ejemplo, NutriEvidence, que es la spin-off de la Universidad de Miguel Hernández donde yo pertenezco, estamos colaborando en proyectos de investigación de este tipo, ¿no?, en valorar un poco ese tipo de sustancias y cómo podríamos un poquito frenar esa ansiedad por comer, porque muchas veces es lo que nos sabotea. O sea, que el sistema nervioso central está muy, muy implicado. Y volviendo a los suplementos, que creo que es algo que le gusta mucho a la gente, que al final es el detalle de la casa, ¿no? Me parece que es la base. Sí, me viene siempre la gente. Hoy he tenido a un deportista que ha venido con una caja de suplementos. Y, hombre, me vienes con los detalles. Pensaba que era un regalo para mí, ¿no? Pero, y para nada, ¿no? Al final son eso, los detalles, ¿no? Como cuando te compras una casa y, bueno, pues le he decorado pues poniéndole pues, papel de color a la habitación, pues eso sería el suplemento. Pero los cimientos, lo que es la estructura, es la comida. Pero ¿qué suplementos, desde que estamos empezando a trabajar, has empezado a utilizar en tu dinámica, tanto de entrenamientos como de competición? Ajá. Me reía porque me hiciste acordar yo de chico cuando recién arrancaba con el tema de preparación física y eso, o sea, con los trabajos físicos digo, me acuerdo que me compraba de todo, compraba glutamina, BCA, esto, lo otro, y ahora pienso, me hiciste acordar y digo, qué boludo que fui. ¿Cuánto dinero gasté? Que podía haber. Pérdida de dinero, tiempo, en fin. La letra de la casa de la tendría. En fin, bueno, a día de hoy básicamente manejamos lo que es creatina, betalanina y cafeína. Y dependiendo el caso, la proteína en polvo.
Bueno. Que yo recuerde, no manejamos ningún otro. Sí, sobre todo porque... Bueno, multivitamínicos depende si viajamos o no, si tengo acceso a verduras y frutas que no conlleven riesgo, entre comillas, países que quizás con el tema del agua y eso se puede contaminar. En caso de que tenga acceso, no, multivitamínicos no, y la vitamina D, que a veces la tengo baja. Muy bien, porque hay que hacer análisis de sangre periódicos Claro. para ver cómo te encuentras y en ese sentido, bueno, sabemos que A veces me da bajo. Claro, tu deporte también es verdad que no tiene mucha exposición solar y aún así es verdad que hay casos que a pesar de que se estén exponiendo al sol, hay casos de déficit de vitamina D que tiene, bueno, más que una vitamina, podemos hablar de ella como una hormona en la regulación de la recuperación del deportista y en más cuestiones. Bueno, con todo esto has llegado a ser medalla de bronce en España. En el campeonato de España, sí. O sea que tenemos aquí a un merecido tercer puesto, medalla de bronce. O sea que muy buen logro, importante. Y además por equipos creo que llegaste a ser el oro. Sí. Hace ya 2 años que venimos siendo campeones de equipo nacional. Y este campeonato nacional es el primero que me permiten competir por mi condición de argentino. Antes yo puedo competir sin problemas en los rankings nacionales, lo que es ranking. Ahora, el campeonato nacional solo lo podían tirar españoles, con ciudadanía española. Y a partir de hace un par de años, creo que a partir de 2 o 3 años atrás, han permitido que si uno tiene la residencia legal acá en España, se le permite competir en el campeonato nacional. Igualmente, esa persona, en el hipotético caso de que gane, no es campeón nacional, es vencedor del campeonato de España. Qué bueno, no importa. Bueno, pero siendo argentino... Pero siendo argentino me permiten competir. Y además, bueno, recientemente te proclamaste también campeón sudamericano, argentino. Sí, por equipos. Por equipos. Por equipos, sí. O sea que en ese sentido lo has hecho en los 2 países. Sí. O sea que doble campeón. O sea que no es moco de pavo a quien tenemos aquí. Bueno. O sea que enhorabuena por esos logros. Bueno, y yo súper contento de poder haberte echado una mano en ese sentido. Y sí, claro que sí. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos objetivos importantes? Sobre todo corto, medio y largo plazo. Largo plazo, siempre el objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos. En nuestra disciplina, la esgrima, es el hito más importante de todos, el que todo esgrimista desea participar. Quizás hay otros deportes donde no tiene tanta relevancia, pero en el nuestro sí. Entonces, bueno, objetivo a largo plazo sería de acá a los 4 años intentar clasificar a los Juegos. A Los Ángeles. A Los Ángeles. Y después en el corto plazo, bueno, siempre todos los años tenemos lo que es el campeonato panamericano y el campeonato mundial. Entonces, eso será más a mediano plazo, porque es recién para final del año que viene. De la temporada. O sea, sería para entre mayo y julio del 2025. Pero lo que viene siendo ahora a corto plazo, un par de meses, y tengo un ranking nacional acá en España y una Copa del Mundo. O sea que ya me está dando trabajo. Sí, ya. Me alegro. Y ya para finalizar, Nico, que ha sido un placer hablar contigo, una pregunta. Sabes que yo trabajo con un equipo de especialistas en nutrición deportiva, nos llamamos NutriEvidence, y ¿tú nos recomendarías sinceramente a cualquier deportista? Sí, sin duda. Sin duda que sí. Es lo que digo, es algo que parece que no, pero es muy necesario, es una pieza al rompecabezas que muchas veces falla todo el armado del plan por un tema nutricional. Un dato que no es menor es que te permite entrenar más y mejor, o sea, eso ya es una clave importantísima. Y a través de eso conseguir los resultados, entonces sí, evidentemente súper recomendado. No podría llegar a decir que es el mejor método porque no he probado otros,
pero sí puedo decir de que de todos los métodos que he probado, este es el mejor, el que mejores resultados me ha dado y el que más pude mantener a lo largo del tiempo, que ese es otro dato clave, lo que estábamos hablando, poder sostenerlo en el tiempo para que se consoliden los cambios. Entonces es un sí rotundo. Pues nada, muchas gracias por tus palabras, muy agradecido y vamos a por todas. Ahí va, a por todas.